Continuamos con Contra viento y marea. tu compañía. Aun cuando la idea se ha empleado hasta el hastío, en determinadas ocasiones se puede invocar al tribunal de la historia, solo que en este caso lo que se demandará es una sentencia tan inmediata cuanto categórica. Según Hegel, un filósofo que ha reflexionado al respecto, ese tribunal no es sino el de la razón, y conviene tenerlo en cuenta porque cuando uno analiza lo que ha ocurrido en los últimos años, es imprescindible emplear argumentos racionales y lidiar con una serie de sentimientos, emociones y hasta manifestaciones sensibleras que perturban el análisis de ciertos acontecimientos. Hoy tendremos la fortuna de llevar adelante un juicio al socialismo del siglo XXI a partir del lanzamiento de una obra que, sin lugar a dudas, merece su consideración. Me refiero al lanzamiento del libro El socialismo del siglo XXI tras el boom de los commodities, una obra colectiva que ha sido editada por la Fundación Konrad Adenauer de Alemania y la Corporación de Estudios para el Desarrollo de Ecuador. Con este noble e importante propósito nos acompañan varios de sus coautores. Se encuentran aquí en los estudios de Radio Oriental José Hidalgo Pallares, Felipe Hurtado Pérez, ambos del Ecuador, también Asdrúbal Oliveros de Venezuela y por último Napoleón Pacheco, un conocido a nivel nacional que viene en representación de la noble e importante Fundación Milenio. Comencemos en el lugar donde se trató de concretar este curioso experimento que sin duda ha generado muchos problemas, Venezuela. Y es que si bien hace algunos años Hans Dieterich, quien ha sido el teórico del socialismo del siglo XXI, ya no reconoce que ese país estuviera caminando por esa misma senda, no deja de ser importante tomar en cuenta lo que ocurre en Venezuela, pues se lo tiene como la principal referencia cuando se invoca ese concepto. Venezuela durante los últimos años ha contado con dos presidencias, para plantearlo así, hay muchos más regímenes, la de Hugo Chávez larga, la de Nicolás Maduro también por desgracia larga. Y sus defensores manifiestan que, por ejemplo, para lidiar con problemas sociales tan evidentes e inocultables como salud y educación, nadie lo ha hecho mejor que ellos. Sin embargo, cuando uno revisa el capítulo del libro que se refiere a Venezuela, pues podría encontrarse con una realidad levemente distinta. A Asdrúbal Oliveros, gracias ante todo por estar en el programa Contra Viento y Marea. No, gracias a ustedes por la invitación y por la invitación también a compartir las reflexiones del libro aquí en Bolivia. En Venezuela el socialismo del siglo XXI probablemente tenga una significación mayor que en el resto de los países porque tal vez es el padre de la franquicia, ¿no? Hugo Chávez de alguna forma no se conformó con promover este modelo en Venezuela, sino que de alguna forma auspició su desarrollo en el resto de América Latina e incluso hay evidencia de que financió proyectos políticos fuera de Venezuela, ¿no? Con recursos de todos los venezolanos. Sin embargo, en Venezuela en este momento queda en evidencia que el socialismo del siglo XXI fue un completo fracaso, ¿no? Nosotros estamos viviendo la peor crisis de nuestra historia contemporánea. Los indicadores así lo demuestran. Nuestra economía en 3 años ha perdido una cuarta parte de su valor. El PIB per cápita en dólares ha caído más de 50%. La inflación es la más alta del mundo. Probablemente este año cerremos con un indicador por encima del 400%. Ya el año pasado nuestro Banco Central reconoció una inflación de 181%. Los niveles de pobreza medido a través del indicador del ingreso, no pobreza estructural, pero sí pobreza de ingreso, están por sobre el 70%, de modo tal que el socialismo del siglo XXI no fue otra cosa que una franquicia para posicionar un control político y un uso discrecional de cuantiosos recursos, porque hay que decir que el gobierno de Hugo Chávez manejó la mayor bonanza petrolera en nuestra historia. Esa bonanza petrolera que desgraciadamente no se ha logrado traducir en avances efectivos. Se hizo mención, entre otras cosas, a los índices de pobreza, la pobreza por la línea de los ingresos, y se lo ha destacado en el volumen que ya mencioné,
en 16 años sería la misma. Si nosotros retrocedemos hace 16 años, encontraríamos el mismo índice de pobreza por la línea de los ingresos, pese a la suma extraordinaria de dinero que ha recibido todo este experimento chavista. Sí, bueno, si lo comparas con respecto al cierre de 2015, sí, estaríamos ubicados prácticamente al nivel de 1999, cuando Hugo Chávez llega al poder, pero si incluyes el año 2016 y las mediciones independientes que se han hecho, el nivel de pobreza estaría en un hito histórico, en un récord histórico, porque incluso superaría al de 1999, ¿no? En la década del 60 hubo un problema en los Países Bajos con la famosa enfermedad holandesa. En resumen, se concentró el Estado en vivir gracias a la exportación solo de los recursos naturales y concretamente se pretendía resolver los problemas enormes, variados y permanentes en muchos casos de la sociedad empleando una sola fuente. Si nosotros analizamos lo que ha ocurrido en Venezuela, también notaremos que se ha concentrado casi todo en lo referente al petróleo. Hay más del 94% de las exportaciones que tienen que ver con el petróleo, lo cual ha sido devastador para el sector privado que presta servicios en otros sectores y que no ha merecido la protección o por lo menos un trato indulgente por parte de los gobernantes. Sí, efectivamente, Venezuela es un caso típico de petroestado y es un caso típico de enfermedad holandesa, donde efectivamente una renta tan cuantiosa como la que genera el petróleo provoca que tengamos un tipo de cambio apreciado que digamos, para decirlo en lenguaje que entienda todo el mundo, es un tipo de cambio barato que facilita importaciones, que no favorece a los sectores productores, que genera desindustrialización y entonces generas unas asimetrías muy fuertes en la economía, donde pues la dependencia al componente importado es muy fuerte y cuando tienes entonces una caída en los ingresos por exportación petrolera, tienes que recortar las importaciones, devaluar las monedas y los efectos perniciosos que eso tiene sobre la salud de la economía se magnifican en comparación con cualquier otra economía. Pero más allá del tema técnico de lo que es la enfermedad holandesa, Venezuela también tiene todas las características de lo que algunos sociólogos e investigadores han llamado los petroestados. Efectivamente, se ha constituido en un Estado todopoderoso, independiente de los ciudadanos, y eso de alguna forma ha generado distorsiones políticas que tienen mucho que ver con este tema del cual estamos hablando, el uso de la renta petrolera como un mecanismo donde los gobernantes lo utilizan para afianzarse y permanecer indefinidamente en el poder, ¿no? Hugo Chávez fue un ejemplo de eso y de alguna forma Nicolás Maduro intenta reproducir ese modelo con mayor dificultad porque obviamente Nicolás Maduro no tiene el nivel de liderazgo que tenía Hugo Chávez, tampoco los ingresos están en el nivel del que manejó Chávez y la crisis pues se ha manifestado muy fuertemente y eso ha generado pues tensiones internas en Venezuela, donde hoy la mayoría de la gente ya no comulga con el modelo chavista y más bien demanda un cambio del gobierno. Las encuestas más serias e incluso encuestadoras que en el pasado estuvieron ligadas al gobierno hoy señalan que de darse una elección en Venezuela, cualquiera que sea, la perdería el chavismo. Desde fines del siglo XIX, por desventura en América Latina, se suele imponer en determinados círculos el ataque al imperialismo. Desde luego se entiende que mientras ellos son exitosos en materia económica y material, acá estaríamos con una riqueza extraordinaria de espíritu. Entonces somos espiritualmente superiores, como planteaba en su momento José Enrique Rodó. Y ese imperialismo a veces sirve con el objetivo de eludir responsabilidades. Pienso puntualmente en lo que ha ocurrido en Venezuela, porque son muy valientes y lo plantean así de manera abierta para jactarse del gran crecimiento económico, pero no asumen responsabilidades propias cuando llega la hora de enfrentar estos problemas. El presidente Nicolás Maduro ha indicado en varias ocasiones que los problemas que se viven actualmente en Venezuela son el producto de una guerra económica y de una conspiración del imperio. Sin embargo, convendría hacer precisiones al respecto para destacar que si hay responsables están en el mismo gobierno bolivariano. Sí, bueno, mira, partamos de un principio, ¿no? Si efectivamente es una guerra,
yo no lo creo, puedo explicar por qué, pero si tú asumes que es una guerra económica, el presidente Maduro tiene ya casi 3 años en el poder. Bueno, entonces por lo menos han sido muy ineficientes en enfrentarlas, ¿no? O sea, porque el discurso se repite y no has logrado de alguna forma revertir la situación. Pero en realidad lo que sucede en Venezuela es el fracaso de un modelo, un Estado que creció muy por encima de sus posibilidades. Venezuela tiene en este momento un déficit fiscal en torno a 16 puntos de PIB. Yo no conozco ninguna economía emergente con un déficit de esta magnitud, donde más del 70% de ese déficit se monetiza desde el Banco Central de Venezuela, y eso efectivamente tiene un impacto directo en inflación. Por eso tenemos el récord más alto. Adicionalmente, no generamos mecanismos de ahorro de esa renta petrolera. Todos esos recursos, estamos hablando de más de $1 billón en ingresos que recibió Venezuela entre 2003 y 2012, una muy buena parte de ellos se tradujo en consumo, en cosas que compró la gente, y salidas de capitales e importaciones. No se tradujo en inversión productiva que de alguna manera transformara a nuestra sociedad y nuestra economía, sino más bien generó una perversa dependencia del Estado y de las importaciones. Por supuesto, a partir de 2014, el ingreso petrolero, porque los precios del petróleo han caído en forma significativa, ha provocado entonces que, como un castillo de naipe, todo este modelo que se sostenía exclusivamente en altos precios del petróleo sea insostenible. Y el gobierno de alguna forma está haciendo algunos ajustes, en mi opinión muy mal llevados, porque son ajustes que de alguna forma imponen unas restricciones en términos sociales muy fuertes. Lo hemos hablado en términos de incremento de la pobreza, contracción del ingreso, caída de los salarios que son muy fuertes, niveles críticos de escasez y desabastecimiento que han llevado a expertos a hablar de crisis humanitaria en mi país, porque en Venezuela obviamente conseguir comida y conseguir medicina, una cosa que debería ser normal en cualquier sociedad, es prácticamente una odisea hoy día, ¿no? Entonces eso te desnuda a ti lo que significó este modelo y el fracaso. La buena noticia de esto es que al final hoy la gente se ha dado cuenta, los diferentes estudios de opinión te demuestran que, primero, la mayoría de los venezolanos no cree que haya guerra económica. Estamos hablando de niveles por encima del 60% de gente que rechaza esta idea. La gran mayoría de los venezolanos también empieza a ver que el culpable de esto es el modelo que se ha aplicado, y eso de alguna forma pone en una disyuntiva al chavismo en términos de tener que revisarse, cosa a la que todavía se resisten, y cambiar. Y si no cambian, creo que al final la consecuencia que vamos a tener es que en Venezuela se va a dar un cambio político, ¿no? Y tengo la esperanza, o espero no estar pecando de optimista, que eso produzca unos cambios también en nuestra sociedad, de asimilar lo que han sido estos años de despilfarro, y donde obviamente perdimos la oportunidad en términos de lo que fue ese gran boom que nosotros recibimos. Cuando tú ves el PIB per cápita de Venezuela, y esto es muy triste decirlo, estamos en el mismo nivel de los años 50. Es decir, prácticamente en 50 años nuestra economía no cambió ni mejoró sustancialmente en sus ciudadanos, si vemos los dos picos. Y eso efectivamente tiene que cambiar. Sigamos con el régimen presidido por quien habló de la larga noche del neoliberalismo, el presidente Rafael Correa, quien ha manifestado en distintas oportunidades su desacuerdo con las políticas engendradas por el capitalismo. Correa, es cierto, puede ser cuestionado desde el punto de vista de la libertad de expresión. Está lejos de ser un discípulo ideal de John Milton o John Stuart Mill. Tiene serios problemas por la prensa. Pero si analizamos su situación desde la perspectiva económica, encontraremos que también tiene problemas con el sector privado, tanto interno cuanto externo. Y uno de los datos que sirve para ahondar en el asunto y que está contenido en este libro tiene que ver con que entre 2007 y 2014 Felipe Hurtado, este gobierno de Rafael Correa, logró el prodigio fenomenal de que hubiese solo una inversión directa extranjera del 0,7%. Bueno, muchas gracias, Enrique, por esta oportunidad. Efectivamente, como lo señaló Asdrúbal, básicamente
Hugo Chávez exportó una franquicia, Rafael Correa tomó la posta en Ecuador, asume en el año 2007 la presidencia y avanza una serie de medidas económicas y políticas que buscan refundar el país, básicamente con un cambio institucional que incluye convocar una asamblea constituyente, hacer una nueva constitución, lo mismo que han hecho todos estos regímenes del socialismo del siglo XXI. Y una de las del puntal en términos de promover el desarrollo según la visión del presidente Rafael Correa es una activa participación del Estado en la economía. Y esa visión coincide con un entorno internacional muy favorable para el país, que es el mismo que experimentaron todos los países de la región, y es el de los altos precios del petróleo y de otras materias primas. En base a eso, el discurso de Correa es muy exitoso porque logra mostrar resultados económicos y sociales tangibles para la población durante aproximadamente 8 o 9 años. Y eso hace que la población no considere que este modelo de desarrollo implique problemas a futuro, porque básicamente vivimos en una ilusión. Y esa ilusión hizo que el país no considere relevante el ingreso de inversión extranjera directa, porque básicamente Ecuador tenía asegurado un flujo de dólares a lo largo del periodo por un alto precio del petróleo. Un poco para poner en perspectiva, el precio del petróleo durante los años de bonanza del gobierno del presidente Correa promedió los $85. En los años previos a la dolarización de la economía promedió los $20 o incluso menos. Entonces esa cantidad de recursos tan grande que ingresó al país permitió dinamizar igual las actividades privadas. El peso del Estado en la economía creció de un 20% a un 40%, y las actividades privadas también se beneficiaron obviamente por esa obra en infraestructura que avanzó el gobierno, que la realizaban las empresas privadas, una expansión importante en el número de trabajadores públicos con ingresos buenos, y cual también permitió dinamizar el consumo. Y como digo, ese espejismo hizo que en el país no se valore la importancia de promover estas inversiones, de promover un ambiente en donde las actividades privadas puedan desarrollar sus potencialidades. Y efectivamente Ecuador quedó a la saga de otros países que aplicaron modelos diferentes, como el caso de Colombia y Perú, que buscaron integrarse al mundo, expandir sus exportaciones, diversificar mercados, hacer acuerdos comerciales. Y en Ecuador, básicamente, como teníamos ingresos asegurados por la exportación de crudo, vivimos, insisto, este espejismo que lastimosamente termina con el desplome del precio del petróleo a finales del año 2014. José Hidalgo, normalmente cuando uno escucha aquellas frases que son empleadas en movilizaciones callejeras con el objetivo de atacar al liberalismo económico, se menciona que los gobernantes estarían hipotecando el futuro, ¿no?, cuando llevan adelante privatizaciones o capitalizaciones. Sin embargo, al evaluar lo que ha ocurrido con la presidencia de Correa, entre otros gobernantes que han sido los abanderados del socialismo del siglo XXI, pues se puede advertir que el futuro que espera a quienes lo sucedan en el poder está lejos de ser deseable. Mucho más si consideramos que incluso hay venta de petróleo que ya se hizo con antelación, lo cual implica no solo problemas, hay serios inconvenientes con la transparencia del gobierno ecuatoriano, sino también en lo referente a la carga que debe ser soportada por quienes tengan la valentía o lleven a cabo esa gran proeza de continuar rectificando esas equivocaciones que han sido cometidas durante su gobierno. Sí, Enrique, bueno, gracias por la invitación, gracias a la Fundación Konrad Adenauer que auspició este libro. A ver, el tema de Ecuador en lo fiscal es sumamente crítico. El próximo gobierno va a heredar, como tú bien mencionas, no solo una carga de un déficit fiscal que ha sido creciente y maquillado por el gobierno, porque tenemos que hablar
que el gobierno, por ejemplo, para el año 2015 reconoció un déficit de 4.000 millones de dólares, sobreestimando ingresos petroleros en cerca de 3.000 millones. Por lo tanto, el déficit, en vez de haber sido 4 puntos del PIB, fue cerca de 7 puntos del PIB. A eso se suma una carga de deuda externa que, si bien, bueno, la deuda pública total en el Ecuador, la reconocida por el gobierno, representa más o menos del 35% del PIB y no es una relación alarmante, hay que tomar en cuenta que en el Ecuador la deuda es sumamente cara y con plazos cortos. El Ecuador, dado su alto perfil de riesgo, porque tiene, incluso antes del gobierno del presidente Correa, un historial de defaults bastante extenso, ha emitido bonos en los mercados internacionales con tasas muy superiores de 2 o 3 veces mayor a lo que han tenido que pagar países de la región como Colombia y Perú. La última emisión por 1.000 millones, que se completó en la última semana de julio, paga una tasa de interés anual de 10,75%, que es la más alta que ha pagado el Ecuador desde el año 2000, y es una emisión que vence en marzo del 2022. Eso significa que entre 2020 y 2024 el Ecuador va a tener que honrar colocaciones de bonos por 4.500 millones de dólares, a lo que se suma lo que tú bien mencionaste de las preventas petroleras. Es decir, el Ecuador el próximo gobierno no solo hereda una deuda sumamente costosa y de plazos cortos, sino que el gobierno del presidente Correa lamentablemente utilizó recursos que correspondían a administraciones futuras. Prevendió el petróleo al punto de que este año y el próximo ya no tenemos un saldo exportable que no esté ya comprometido. Y en los próximos años, lamentablemente, además de la carga fiscal que implica el peso de la deuda, es también una carga bastante importante para la balanza de pagos del Ecuador, porque hay que recordar a los oyentes bolivianos que el Ecuador es una economía dolarizada. En el Ecuador la moneda que circula es el dólar de los Estados Unidos, y por lo tanto, si tienes un servicio de la deuda que más o menos cada año te representa 3.000 millones de dólares, con exportaciones que están cayendo, o te va a generar una contracción en el nivel de liquidez en la economía, o van a tener que recortar las importaciones más aún de lo que ya ha estado haciendo el gobierno. Entonces, la herencia que está dejando el gobierno va a ser indicadores sociales que se están revirtiendo, es decir, los supuestos beneficios a los que se refirió Felipe, que nos permitieron vivir esa ilusión y que se reflejaban en caídas de las tasas de pobreza y mejores indicadores laborales, se han empezado a revertir desde el año pasado, y estamos viendo cómo crece el desempleo y la pobreza, y a esa herencia pesada en lo social se suma una herencia también muy pesada en lo fiscal. A propósito de las deudas, valdría la pena subrayar el hecho de que por más que se estén levantando banderas rojas, estrelladas y hasta colocando el nombre de Mao por delante, la deuda con China es un asunto de importancia, tiene que ser cubierta, no hay que confiar en que, como se trata de un imperio supuestamente comunista, todo esto será debidamente perdonado o que recibe Ecuador un trato privilegiado, ¿no? No, en absoluto. De hecho, la deuda con China es muchísimo más costosa que la que el Ecuador podría haber contratado con organismos multilaterales como el Fondo Monetario, con el cual el gobierno obviamente tiene una distancia ideológica que le ha impedido acercarse a ese tipo de organismos. Con China la tasa de interés promedio es del 7%, mientras que con los multilaterales hablamos de una tasa en torno al 2 o al 3%. De hecho, el Ecuador contrató hace poco un crédito por 400, casi 500 millones de dólares a una tasa un poco más elevada, porque fue un crédito de emergencia del 4%, pero sigue siendo la mitad del interés que le estás pagando a China. Y a esto se suma que la deuda con China también tiene vencimientos sumamente cortos, es decir, se acumulan en los próximos 5 años, y ha estado sujeta, si bien hay una ventaja, que gran parte de la deuda con China ha servido, al menos en el caso ecuatoriano, para construir obras de infraestructura que han mejorado la calidad de carreteras, de centrales hidroeléctricas y demás. Eso es habría que destacar también una herencia positiva que podría estar dejando el gobierno. Pero hay que mencionar también que esa deuda estuvo atada a que todas esas obras de infraestructura fueran construidas precisamente por empresas chinas. Todo está amarrado entre sí, y ahora las últimas deudas, dado que ya no hay dinero para nuevas obras, están atadas al compromiso de despachar petróleo exclusivamente a China. Entonces, puede haber una afinidad ideológica tal vez entre el gobierno ecuatoriano y el gobierno chino, pero las condiciones que el Ecuador recibe en sus deudas no son ni mucho menos de países amigos, sino que obviamente, y esto es comprensible, a China le interesa hacer negocios con su dinero, y ha encontrado en el Ecuador que no tiene acceso a buenas condiciones de otros prestamistas, a un país desesperado por recursos.
Tanto José Hidalgo como Felipe Hurtado son economistas de Corporación de Estudios para el Desarrollo, y uno de los grandes inconvenientes que se presenta a nivel latinoamericano, mucho más en estos casos, tiene que ver con el acceso a información pública. Estamos todavía muy lejos de alcanzar ese ideal de la sociedad abierta, con gobiernos transparentes, propugnado por Popper, por Bergson, porque normalmente cuando se pide información fiscal, los problemas surgen de manera inmediata porque o brindan datos insuficientes o de lo contrario nos topamos con informaciones que difícilmente podrían ser considerados reales, y eso impide que se lleven adelante estudios absolutamente satisfactorios para tener una idea cabal de lo que está sucediendo, y su institución no estaría entre los que sí han recibido ese trato privilegiado del Estado. Felipe. Efectivamente, una de las características de estos gobiernos justamente es el control institucional y la falta de transparencia en el manejo de la información. Esto va de la mano de toda una institucionalidad que busca controlar lo que la prensa publica, y ese control institucional también lleva a que los organismos que son los encargados de difundir la información pública en muchos casos no respondan a consideraciones técnicas sino políticas en términos de cómo manejan esa información. En el caso ecuatoriano ha ocurrido en los últimos meses, Cordes justamente ha hecho notar de que efectivamente alguna de la información que presenta al menos el Banco Central del Ecuador respecto a las cuentas nacionales generan dudas, porque si se contrasta esa información pública con otra información, habría discrepancias en términos de cómo se están manejando esas estadísticas. Otro dato interesante que ha surgido en los últimos días es, por ejemplo, el hecho de que el gobierno ecuatoriano solicitó al Fondo Monetario Internacional una revisión de la economía ecuatoriana en base al artículo 4. Ese informe fue presentado ya a las autoridades públicas, pero el Fondo Monetario Internacional en su página web acaba de anunciar que las autoridades públicas han solicitado la no presentación pública del informe hasta nuevo aviso. Por lo tanto, el Fondo Monetario Internacional, porque eso es una atribución que tiene el país que solicita la presentación del informe, no va a presentarlo, y por lo tanto ningún ecuatoriano puede conocer efectivamente cuál es el diagnóstico que el Fondo Monetario Internacional hace sobre la situación de la economía ecuatoriana y respecto a cómo se está manejando la información estadística. Y sin duda esto es parte de ese control, porque el gobierno reconoce o evidentemente sabe que la información económica que se está generando no muestra buenos resultados. Ya se comienzan a ver justamente esos problemas de este modelo económico, y hay que recordar que Ecuador enfrenta un proceso electoral en febrero del año 2017, se elige presidente de la República, y sin duda para el gobierno no es una buena noticia el tener que realizar una campaña electoral presentando malos resultados económicos. Entonces todo va de la mano, ese control institucional, y que las instituciones no están trabajando técnicamente, sino políticamente al servicio del proyecto político de la Revolución Ciudadana. Terminemos esta singular travesía del socialismo contemporáneo en Bolivia, el país de la economía blindada, de acuerdo con lo manifestado por uno de los integrantes del gabinete de Juan Evo Morales Saima. Está claro que el ahorro se debe considerar una virtud, lo destacaba Max Weber en La ética protestante y el espíritu del capitalismo, y en muchas declaraciones los miembros del movimiento al socialismo se han jactado de que tienen muchas reservas internacionales, recursos en abundancia, pero resulta, tal como lo subraya Napoleón Pacheco de la Fundación Milenio en este libro que trata el socialismo del siglo XXI tras el boom de los commodities, este régimen plurinacional ha tenido que incrementar de manera ostensible la deuda pública externa. Concretamente, entre 2007 y 2014 se aumentó en 159,8%, lo cual no resultaría compatible con los discursos que se suelen escuchar cotidianamente por parte del movimiento al socialismo. Napoleón. Sí, así es. Muchas gracias. Antes de contestar,
Quiero decir que cuando escucho las participaciones de los colegas, pienso en Bolivia, solamente hay diferencias de matices, casi es una película calcada, ¿no? En el caso boliviano, el gobierno de Don Evo Morales recibió como herencia del periodo anterior, primero, un contrato de venta de gas al Brasil, ligado a los precios internacionales, y una base productiva que fue descubierta en la segunda mitad de los años 70, tanto en gas natural como en minería. Entonces, entre el 2005 y el 2006 comienza el boom de los precios. El gas que se exporta al Brasil se vendía a 0,99 centavos por dólar, 0,99 centavos por millón de BTUs, y llega un momento en que el Brasil llega a pagar hasta 11 dólares por millón de BTUs. Eso disparó las exportaciones que antes llegaban más o menos a 1.500.000 dólares, a cerca de 12.000 millones de dólares. Entonces fue un ciclo exportar de un boom en las exportaciones muy intenso, y claro, paradójicamente el gobierno, pese a disponer de recursos importantes provenientes del auge de las exportaciones, empieza a endeudarse. Y aquí es bueno decir que el gobierno también se benefició de un proceso de renegociación de la deuda externa que venía desde los años 90 y que culmina entre el 2006 y 2007 con la condonación de la deuda externa en más del 50%. Una deuda que estaba por los 5.500 millones de dólares bajó de pronto a 2.200 millones de dólares aproximadamente, lo que bajó el servicio de la deuda. Sin embargo, hoy día la deuda está por encima de los 6.000 millones de dólares, lo que contradice ese ingreso de divisas creciente que tuvo el gobierno, porque no había necesidad de contratar externo. Porque además los fiscales arrojaban superávits permanentes hasta hace 2 años, las cuentas externas también mostraban superávits permanentes y crecientes. Entonces, desde el punto de vista teórico y práctico, nada justificaba un endeudamiento externo tan grande, ¿no es cierto? Pero el gobierno incurrió en un nuevo ciclo de endeudamiento externo, y claro, ese elemento va a representar una herencia griega para los próximos gobernantes, porque el contexto externo ha cambiado radicalmente, los precios están cayendo, y esta caída de precios no es transitoria, es una caída permanente que va a durar unos buenos años, y el país se va a enfrentar con un serio problema en cuanto al mantenimiento de la orientación de la política económica, que no creo que cambie. Ahora, la crisis externa, como bien estaba señalando tú, está evidenciando que el país no había estado blindado. No había estado blindado. Fue el discurso oficial. Las crisis no nos afectan, el modelo económico tiene una dinámica tan fuerte que nos blinda inclusive de la crisis externa. Son tricampeones en crecimiento sudamericano, ¿no? Así es. Hay un tricampeonato que yo diría es en gran medida trucho, porque en Bolivia hay muy poca credibilidad en las estadísticas oficiales. Tenemos un sistema de contabilidad nacional que tiene como año base el año 90. Entonces, ese sistema de cuentas nacionales ya no captura lo que realmente está pasando en la economía boliviana, y la manipulación es realmente de película, ¿no? Lo que se puede ver. Entonces, si el gobierno dice que estamos creciendo a 4%, con seguridad que estamos creciendo a la mitad, ¿no es cierto? Y si las exportaciones, si bien han ido cayendo, siguen por encima de los 11.000 millones de dólares, probablemente esa sea la estadística para el público, porque no sabemos en realidad en cuánto está la estadística verdadera. De manera tal que la situación real de la economía boliviana obviamente es mucho más complicada, tan complicada que en el último mensaje presidencial el propio presidente Morales Ayma tuvo que reconocer que la tasa de desempleo ha subido por efecto de una mayor desaceleración de la economía, que las exportaciones han caído, etcétera, y pintó lo que resultó realmente extraño, después de escuchar discursos triunfalistas por tanto tiempo, algo raro, ¿no? Pero se ve que la realidad está superando su propia expectativa. A propósito, además de aprovechar el Día de la Independencia para sorprender a gran parte de los bolivianos con un discurso muy breve, casi 50 minutos, porque normalmente habla 6 u 8 horas,
él aprovechó para reconocer que existían problemas, desde luego nunca causados por el régimen. Hay agentes externos que están conspirando permanentemente para terminar con su noble y meritorio régimen. Y él decía que uno de los grandes problemas de este país tenía que ver con el hecho de concentrar sus energías en el sector de los hidrocarburos. En pocas palabras, lo dijo también hace poco García Linera, ellos habían descubierto que existía un problema con el rentismo, cuando hace muchos años se lo ha planteado de manera clara. Por ejemplo, la Fundación Milenio con Roberto Lacerna han hablado hasta el cansancio de la trampa del rentismo, porque esa mentalidad rentista, desgraciadamente, cuando se producen circunstancias como las que vivimos actualmente, pues se puede notar que genera pésimas consecuencias apostar por la exportación de un solo producto, y ha hecho muy poco el movimiento al socialismo por alentar a otros sectores de la economía. Por el contrario, hay trabas para la exportación que recién se pretenden liberar cuando hay una marcada desesperación por parte de los agropecuarios. Así es, lo que se ha hecho ahora es reforzar ese patrón primario exportador de la economía, asentado en la explotación de recursos naturales no renovables, que fueron descubiertos en el gas, minerales, etcétera, antes de que llegue al gobierno el presidente Evo Morales, por una parte. Por otra parte, la orientación de la política económica, por ejemplo, en el área cambiaria, ha estado dirigida a desalentar inversión, ¿no es cierto?, que permita la diversificación de la economía. Cuando se tiene un dólar prácticamente congelado desde hace 5 o 6 años atrás, como ha explicado aquel colega, se abaratan las importaciones, se desplaza la producción nacional, y obviamente en ese contexto es mucho mejor para cualquier persona ser importador que ser emprendedor, para generar un nuevo emprendimiento, un nuevo producto, etcétera. De manera tal que la situación es tremendamente complicada, ha aumentado la importación de alimentos, por ejemplo, ¿no es cierto?, si bien Santa Cruz en el ámbito regional todavía muestra una dinámica interesante, lo que es muy meritorio, yo diría, es pese a las medidas que tomó el gobierno, que trataron en gran medida no solo de restringir el desarrollo cruceño, sino de ahogarlo, ¿no?, prohibiendo exportaciones claves para la economía cruceña. De manera tal que los resultados son que la economía boliviana es más dependiente que hace 10 o 15 años de la explotación de recursos naturales no renovables, porque antes teníamos un relativo grado de diversificación, ¿no es cierto?, que se asentaba básicamente en Santa Cruz. Hoy día hemos perdido esa característica y, claro, dependemos de los precios externos mucho más de lo que dependíamos antes. Todo revolucionario normalmente se caracteriza por presentarse como el nuevo Adán, alguien con quien comienza toda esta historia, y se lo destacaba muy bien al comienzo de la intervención de Napoleón Pacheco. No todos estos beneficios, si es que hay en materia económica, tendrían como única fuente los cambios llevados adelante por el movimiento al socialismo. La propia ley de hidrocarburos, que ha sido defendida a rajatabla por sus militantes, era rechazada por el partido gobierno cuando se encontraba en la oposición. Y a propósito de mitos, tampoco es cierto manifestar que las grandes cantidades de recursos que llegaron a Bolivia han sido el producto de sus nacionalizaciones, porque en la propaganda oficial lo que se puede notar es eso. Está la conclusión muy sencilla pero rebatible de que gracias a las nacionalizaciones tendríamos todos, ¿no?, hasta nuevos servicios de internet, aunque sean los peores a nivel de Latinoamérica. Sí, así es. Hay un discurso oficial muy claramente dirigido a mostrar que todo lo que se hizo en Bolivia hasta antes de que llegue al gobierno el señor Evo Morales fue lo peor que le pudo suceder a este país en la historia, y que ellos están más bien haciendo un esfuerzo para, digamos, encaminar al país por el rumbo correcto. Y en ese discurso oficial, obviamente, todo lo que se hizo, desde el contrato de venta de gas al Brasil, cuya negociación duró 25 años, 25 años de permanente negociación con el Brasil. Y que comenzó con Banzer, ¿no? Así es, el año 1975 se firmó el primer acuerdo, ¿no es cierto?, entre Banzer y Geisel, y que culmina recién en el año 99, cuando el propio Banzer tiene la suerte de abrir la llave de exportación de gas al Brasil, ¿no es cierto? Entonces, se ignora totalmente eso y se atribuyen, ¿no es cierto?, un conjunto de méritos
que es como atribuirse milagros con avemarías ajenas realmente, falseando la historia de manera tal que, y esto es muy importante anotarlo, hay un discurso oficial que se orienta no solamente a la ciudadanía en general, sino a los jóvenes de colegios, donde se les habla de que todo lo que se hizo antes era lo peor, que ahora el país es nuevo gracias a lo que está haciendo el gobierno del presidente Morales y que por lo tanto esa es la ruta que hay que seguir, ¿no es cierto? Pero la situación realmente nos muestra de que no es así. El que tiene un poquito de memoria histórica se da cuenta de que el rumbo del país ha sido totalmente diferente y que ahora, ¿no es cierto?, se ha desperdiciado una gran oportunidad en términos de disponer de un excedente petrolero muy importante. Nosotros hace tiempo publicamos un librito que titulaba ¿Dónde está la plata? Porque esa es la gran pregunta que nos hacemos. Los ingresos fiscales se han multiplicado por 5, las exportaciones también por 5, la renta petrolera ha subido de manera fantástica y la pregunta es, ¿y qué se ha hecho con toda esa plata? Parte de la respuesta está en que esa plata se ha invertido en, yo no diría elefantes blancos ahora, son elefantes azules, proyectos de industrialización que no caminan porque no tienen una base de estudios de rentabilidad que hayan, digamos, justificado tremendas inversiones, como la planta separadora de líquidos, la planta que se está construyendo para obtener urea a partir del gas natural, que además está situada en el centro de Bolivia, cuando el principal mercado está en el Brasil. Entonces tienen que construir un ferrocarril y hay negociados, etcétera, etcétera. En La Paz necesitamos una carretera, por ejemplo, que una la ciudad con el norte paceño, que es amazónico, ¿no? Una buena carretera, pero nos han puesto teleféricos para gusto de los turistas, ¿no? Y están ampliando esa. Entonces hay un despilfarro de recursos, ¿no? Por ejemplo, otro proyecto que implica despilfarro es el supuestamente producir azúcar en el ingenio de San Buenaventura, donde no hay caña y nadie quiere. No hay caña, porque la cultivar. tierra no es apta para el cultivo de caña de azúcar. Sin embargo, se han utilizado, como nosotros proyectos, recursos de las reservas internacionales para financiar ese tipo de proyectos que prácticamente han mostrado el abuso y el despilfarro en este país, y eso significa el haber perdido una oportunidad valiosa que no se va a presentar en mucho tiempo, que nos hubiera permitido generar las condiciones, no para cambiar definitivamente el patrón productivo, pero sí para generar las condiciones iniciales, por lo menos, de una economía más diversificada. Si bien todos los invitados no se caracterizan por tener dones esotéricos, creo que hay algún profeta, sí se pueden lanzar algunas predicciones más o menos aproximadas respecto a lo que puede suceder en todos estos países. También tendríamos que tomar en cuenta lo que ha ocurrido en Argentina. No está presente la persona que trabajó en el análisis de todas las secuelas catastróficas, desde luego, del socialismo del siglo XXI en Argentina. Ya se inicia un cambio, un proceso de saneamiento muy arduo en relación con lo que le ha tocado vivir a Mauricio Macri, pero que nos permite más o menos imaginarnos cuál sería ese escenario posterior al del socialismo del siglo XXI. Y conviene analizarlo así para que se note también cuál sería la mejor ruta que se debería seguir para rectificar el curso de estos acontecimientos y, ante todo, tratar de lidiar con tantos problemas. Asdrúbal Oliveros, imagino que siendo consultado por el nuevo gobernante presta la colaboración y además elaboraría un plan magistral para reestructurar Venezuela, una tarea, entre otras cosas, poco deseable. No creo que alguien en este momento entre los opositores venezolanos esté anhelando ser el presidente que suceda a Nicolás Maduro, fundamentalmente por los gravísimos problemas. ¿Qué se podría hacer en definitiva? Pensemos una vez que se hubiese producido el fenómeno de la sustitución de Nicolás Maduro y no por el vicepresidente. Bueno, primero te diría que hay muchos que están anhelando ser el sustituto
de Nicolás Maduro, ¿no? Y eso yo creo que es sano en una democracia. A mí no me molesta ni me preocupa, como a otra gente, que hayan varios candidatos en la oposición para suceder a Maduro. Yo creo que eso más bien es una muestra de que la democracia funciona, ¿no? Al punto que tú me preguntas, mira, efectivamente hay equipos que venimos trabajando un poco pensando en la reconstrucción de Venezuela. Eso lo estamos haciendo. No queremos que nos agarre de sorpresa. Incluso queremos aprender de lo que han sido las experiencias previas en nuestro país, de programas de ajuste, qué cosas fallaron, qué cosas no se hicieron bien, qué cosas se deben profundizar, dónde deben estar las prioridades. También hemos seguido muy de cerca los procesos que se están dando en otros países de la América Latina, especialmente el caso argentino, a pesar de que hay importantes distancias entre el proceso que vivió la Argentina con el que vive y va a vivir Venezuela. Hay algunos puntos para tomar en cuenta. Ese programa de reconstrucción y de estabilización, yo prefiero usar esa palabra más que ajuste, por una precisión analítica. Venezuela es una economía que está creciendo por debajo de su potencial. Es una economía que está amarrada, que está secuestrada. De alguna forma lo que tú necesitas es políticas que permitan a la economía alcanzar su potencial y crecer a pleno nivel, ¿no? Entonces, eso efectivamente es un punto importante. Confío que es una economía que de alguna forma, tomando las decisiones correctas, su capacidad de recuperación es rápida. Allí hemos detectado 3 fases importantes. La primera es una fase de emergencia. Eso obviamente es llegando al gobierno. Ahí en primer punto es que vas a encontrar. No sabemos, porque ahí hay una opacidad de información, no se publican estadísticas. Entonces ese es un primer punto. También nosotros tenemos una grave crisis social y de abastecimiento. Entonces eso tiene que ser la prioridad, de alguna forma mejorar el problema de alimentación, de acceso a los alimentos, a las medicinas, los salarios reales de la gente. En esa primera etapa obviamente vamos a necesitar incluso un impulso inicial de importaciones, y por eso en esa etapa es clave un crédito puente de organismos internacionales o de gobiernos, préstamos bilaterales que nos puedan ayudar, y sobre todo en esa etapa garantizar la gobernabilidad, porque un punto que sí es importante destacar es que Venezuela no va a transitar en una senda de cambio y de crecimiento, sino es a través de la construcción de amplios acuerdos y amplios consensos. Y esos acuerdos no solamente lo tienes que hacer dentro de la oposición, sino también con el chavismo, que no va a desaparecer, y más allá de los factores políticos, los factores empresariales, los factores sociales, los factores gremiales, sindicales, ¿no? Luego una segunda etapa es una etapa ya de estabilización, que efectivamente es el plan en sí, donde de alguna forma atacas los desequilibrios de forma más acuiciosa, principalmente el desequilibrio cambiario, el desequilibrio fiscal, un proceso más agresivo de desmontaje del control de cambio, la reducción del déficit fiscal, el problema de los picos que tenemos en el tema de la deuda externa venezolana para los próximos años. Y la tercera etapa pues es el tema de las reformas estructurales, los puntos que efectivamente nuestro país requiere de alguna forma para insertarse en la dinámica internacional y para entrar o convertirnos en una economía sana. Y allí, obviamente, justamente por ser reformas más profundas, son reformas más polémicas, son reformas sobre las cuales, hay que decirlo, todavía no hay consenso, pero que tienen que ver con la propiedad del petróleo, el tema de las instituciones, el manejo de la renta, el rol del Estado, de las políticas públicas. Pero lo importante es que efectivamente se tenga una secuencia y una hoja de ruta, y lo más importante aún es entender que Venezuela sí puede salir de esta situación, puede superar esta etapa. Es una economía con potencial, es una economía que de alguna forma lo que tiene es un muy mal manejo macroeconómico y político, y que en la medida que eso se supere, efectivamente puede retomar una senda de crecimiento. Y para ese propósito se requerirá por parte de muchos ciudadanos paciencia,
fueron 10 años, en este caso 17, esperemos que 18 a lo sumo. Sin embargo, la restauración, los ajustes o, si ustedes prefieren, el disciplinamiento o la decencia incluso en cuanto a la administración de la cosa pública demandará un gran esfuerzo y se requiere por parte de los ciudadanos que estén en condiciones de soportar el impacto de diferentes medidas. Todos hemos estado contemplando a veces de manera estremecedora lo que ha ocurrido en el gobierno de Mauricio Macri, quien ha tomado determinaciones que pueden ser consideradas impopulares, aunque también está el tema de la necesidad. Una gran diferencia entre un gobernante populista y un verdadero estadista es, sin lugar a dudas, que mira a largo plazo, y eso implica tomar determinaciones que circunstancialmente pueden ser impopulares, necesarias, pero si se busca solamente ganar una elección es poco probable que aquello suceda. En el caso del Ecuador tendrán que tomarse también varias decisiones, incluyendo el tema de la política, aunque no en lo referente a la política monetaria. Hace un par de días Rafael Correa decía que lo peor que le había sucedido al Ecuador había sido la dolarización. Felipe decía, eso fue un suicidio colectivo. Yo creo que el 99% de ecuatorianos no comulgan con esa visión del presidente. Realmente creemos que, al menos en Cordes, que la dolarización ha sido un salvavidas dentro del manejo económico del gobierno del presidente Correa. Básicamente Ecuador se enfrenta en realidad a un escenario muy complejo de ajuste, efectivamente, como lo tiene que hacer Venezuela, pero en el caso ecuatoriano es interesante que la dolarización, Ecuador enfrenta un escenario más que de una situación de crisis y una situación caótica como la que está viviendo Venezuela, más bien una crisis en cámara lenta similar a la que vive Grecia y vivió España, porque con esos países hay una similitud, y es el hecho de que son países que en los años de bonanza tuvieron, podríamos decir, una relajación en su política fiscal, acumularon un déficit fiscal que fue creciendo, llega un shock externo, en el caso de Europa, la crisis financiera del año 2008-2009, en el caso de Ecuador, el shock por la caída del precio del petróleo, y se desnuda los problemas de vivir más allá de tus posibilidades. Y el ajuste que tiene que hacer el país implicará necesariamente ajustes similares a los que en su momento tuvo que hacer España y ha tenido que venir haciendo Grecia. Eso obviamente lo que implicará es arrastrar años de un débil crecimiento hasta que la economía se vuelva a ajustar, porque no tienes la política monetaria que acompañe ese proceso de ajuste. Pero es un ajuste doloroso que tomará años, pero sin duda mi impresión es que es mejor que una situación de una inflación descontrolada. Y en el caso de la dolarización también lo que ocurre es que realmente es muy difícil plantear una salida de la dolarización en términos prácticos, en términos de instrumentalizar una salida es muy complicado, y yo creo que tal es la complejidad que el mismo presidente, que ha sido muy crítico como señala respecto a la dolarización, no ha planteado su salida. Es cierto que el gobierno ha tomado algunas acciones para un poco flexibilizar el modelo de dolarización, y es la introducción del dinero electrónico, que es un mecanismo de pago, según el Banco Central del Ecuador, mediante el uso de dispositivos móviles celulares, y que supuestamente este dinero electrónico estará respaldado en dólares físicos. Ahí la duda es si efectivamente ese respaldo exista. Pero tal es el nivel de incredulidad de las personas respecto a algunas decisiones del gobierno y el hecho de que apoya mayoritariamente la dolarización, que este mecanismo de dinero virtual ha sido en realidad poco exitoso, a pesar de que el gobierno ha establecido una serie de estímulos tributarios para promover su uso, que apenas en el país existe 1,5 millones de dólares circulando en dinero electrónico, frente a una economía que tiene una liquidez de aproximadamente 40 mil millones de dólares. Entonces yo creo que
La dolarización, si bien tiene sus problemas, porque Ecuador es un país hoy extremadamente caro, porque no solo tienes el problema de la caída del precio del petróleo, sino de la apreciación del dólar, tiene un escenario de relativa estabilidad, lo cual creo que puede ayudar sin duda a un nuevo gobierno para, equilibrando las cuentas fiscales y promoviendo algunos cambios ya en el campo micro de facilitar el desarrollo de negocios, abrirse al mundo, buscar nuevos mercados, atraer inversiones. Yo creo que Ecuador puede lograr una mayor diversificación económica y, a diferencia de Venezuela, en Ecuador, si bien el petróleo sigue siendo obviamente la principal fuente de recursos por exportaciones, Ecuador cuenta con una estructura productiva un poco más diversificada, vinculada al sector agrícola y al sector pesquero, lo cual sin duda también puede ayudar a generar valor agregado y encadenamientos vinculados a esos sectores justamente para impulsar el crecimiento. Lamentablemente, debido a discursos que suelen ser altisonantes pero también cautivadores, muchas personas tienen la creencia de que cualquier tipo de política social o los programas de transferencias condicionadas, bonos, misiones, son conquistas que nadie debería tener la osadía de quitar o moderar. Esto genera luego serios inconvenientes. Se lo está viendo en Argentina, José Hidalgo, que es de Ecuador pero vivió en Argentina, y que sirve también la situación que se está experimentando en ese país, porque entra en pugna esta necesidad de disminuir los gastos públicos excesivos y en muchos casos innecesarios, con aquellas creencias colectivas que conciben de otro punto de vista, con esa visión paternalista que tantos problemas ha causado en diferentes países de Latinoamérica. Los programas sociales, ¿hasta qué punto entonces resultan sostenibles? O si desde el punto de vista político se podría justificar su vigencia, aunque esto implique desde la perspectiva económica una gestión para nada deseable. Bueno, en el caso del Ecuador hay gastos que se pueden recortar previamente, que tenemos un programa de transferencias condicionadas que en el Ecuador se llama Bono de Desarrollo Humano, que fue instaurado mucho antes, incluso de la dolarización. Fue instaurado, si no me equivoco, en el año 99-98, en plena crisis bancaria que atravesaba el Ecuador. Y la verdad es que varios estudios internacionales demuestran que entre los subsidios que dan los estados, los programas de transferencias condicionadas son los menos nocivos, siempre y cuando estén bien direccionados y los receptores de esas transferencias sean gente que realmente lo necesitan. De hecho, en Argentina, el gobierno de Mauricio Macri no ha desmontado la transferencia universal por hijo, y de hecho creó una nueva para los jubilados, una transferencia universal para jubilados. En el caso del Ecuador, el problema es que el gobierno, si bien incrementó el monto del bono de desarrollo humano, incrementó en mucha mayor medida otro tipo de gasto público que sí es desmontable, que es además absolutamente prescindible. En el Ecuador tenemos, y este es un ejemplo bastante elocuente de cómo ha sido el manejo de los recursos públicos en nuestro país, hay un ministerio, una secretaría en realidad con rango de ministerio, que se llama Secretaría Nacional del Buen Vivir, cuyo secretario general, se dedica una buena parte del día a meditar con sus subordinados. Otra parte del día se dedica a grabar videos en los cuales se muestra abrazando árboles, hablando bien del agua, paseando en bicicleta en Francia. Y es una secretaría que tiene un presupuesto anual en torno a $1 millón, que no es representativo en el presupuesto general del Estado, pero muestra el manejo de los recursos públicos. Podemos hablar de elefantes blancos. Tenemos un proyecto de refinería del Pacífico que se iba a construir con el apoyo de Venezuela, en la cual se han gastado $1.200 millones únicamente en aplanar el terreno donde se va a construir esa refinería, que supuestamente va a costar $13.000 millones más. Seguramente era muy irregular, riesgoso. Debe haber sido. Tenemos aeropuertos construidos en ciudades no demasiado importantes del país, a donde ya no vuela ninguna aerolínea comercial, y el presidente ha justificado esos aeropuertos diciendo, bueno, no es que el aeropuerto se cierra, no llegan las aerolíneas, pero si ustedes quieren volar allá, vuelen allá, como si todos tuviéramos un avión a nuestra disposición. Tenemos otras secretarías, un Consejo Nacional para la Igualdad Intergeneracional, que nadie entiende muy bien a qué se dedica, otro para la igualdad de géneros. Tenemos ministerios coordinadores en seguridad, en política económica, en talento humano,
Y la verdad, solo el número de ministerios creció de 15 a 30 en el Ecuador, y el gasto público en salarios, lamentablemente, pese al discurso, bueno, pese a la realidad que vive el país, ha seguido aumentando incluso en el año 2016. Entonces, yo sí creo que el Ecuador tiene un margen amplio para recortar el gasto fiscal. Esto obviamente no te garantiza o no te genera de por sí una recuperación económica, porque eso tiene que ir acompañado de un incentivo para que el sector privado recupere su papel de motor económico, que lo perdió escandalosamente con el gobierno de Rafael Correa. Y lamentablemente, hasta que el sector privado, tanto nacional como extranjero, recupere la confianza para invertir en el Ecuador, vamos a tener que enfrentar lo que dijo Felipe previamente, años seguramente en los cuales la economía se va a tener que seguir ajustando a su verdadero tamaño y no a ese tamaño un poco ilusorio que vivimos en los últimos años. En el caso boliviano parece que hay algunos discípulos que tergiversan las enseñanzas de Milton Friedman, porque acá hay varios bonos, ¿no? Y se han sido multiplicados durante la época del movimiento al socialismo. Si bien es cierto que se puede estar lidiando con este problema, tomar la definición si es que se suprime o no el bono, en el caso boliviano habría que reflexionar profundamente, Napoleón Pacheco, sobre el número extraordinario de empresas deficitarias que han sido creadas durante las presidencias de Juan Evo Morales Saima. Entre 2006 y 2013 llegaron a 190. Ustedes también publicaron una investigación que llevó adelante Iván Arias, en donde se estableció que casi todas eran deficitarias y esas empresas continúan teniendo vigencia. Sí, así es parte del despilfarro de recursos, la creación de nuevas empresas públicas o la ampliación de empresas que ya estaban trabajando, ¿no es cierto? Y lo que muestra que ese es uno de los sacos a los que se ha echado parte del excedente. Ese es un punto. El otro punto creo que es importante, y obviamente eso significa que en un proceso de reordenamiento de la economía boliviana, una variable clave tiene que ser el ajuste del gasto fiscal, que va a afectar a las empresas públicas, que al final de cuentas son agencias de empleo, simplemente agencias de empleo, ¿no es cierto? Otro elemento clave tiene que ver con la política cambiaria, donde hay que ver cómo se libera el tipo de cambio, y porque es insostenible mantenerlo congelado. Eso genera efectos perversos en la economía. Pero volviendo a las empresas públicas, se han creado tantas empresas públicas que hay empresas, por ejemplo, que tienen directorio, presidente, gerente, secretarios, mensajeros, etcétera, y no producen nada. Sin embargo, están en la planilla, entonces representan una carga para el Estado. Sin embargo, esas empresas públicas no van a poder desaparecer rápidamente si es que se iniciara en un nuevo gobierno un proceso de reordenamiento de la economía. Va a tener que diseñarse un plan de ajuste gradual en ese ámbito, ¿no? Que va a ser tremendamente complicado, porque esto se cruza con la ideología que ha difundido el gobierno en términos de asumir que tener empresas públicas es algo así como hacer patria, ser patriota. Liquidas empresas públicas y estás vendiendo la patria. Es más o menos la idea que han ido transmitiendo. Quiero volver al tema de los bonos. Esto es importante porque probablemente sea un elemento que se puede rescatar de lo que ha hecho Juan Evo Morales Saima. ¿Desde qué perspectiva? Desde la perspectiva de que, como Roberto Lacerna lo ha planteado, es muy preferible probablemente darle a una madre 200 bolivianos al mes, digamos, para que con ese dinero la madre pueda comprar leche para el hijo, hacerle vacunar, etcétera, que juntar todo el dinero que cuesta el bono, por ejemplo, Juana Zurduy de Padilla, ¿no es cierto? Y para que el destino de esos recursos lo decida un burócrata que está en la ciudad de La Paz, que decida construir un puente en el Beni. O mejorar su casa, ¿no? O, así es, o mejorar su casa, porque nadie tiene control sobre esos recursos, de manera tal que esa es una gran disyuntiva, ¿no es cierto? Probablemente hay que ajustar el nivel de los bonos a las capacidades de generación de ingresos por parte del Estado, ¿no es cierto? Pero tampoco se va a poder suprimir, y ahí queda siempre la disyuntiva. ¿Qué es mejor? ¿Que un burócrata decida o que darle a la mamá o al niño, etcétera, etcétera, con lo que se puede cumplir algo por lo menos de las necesidades básicas? Pero ciertamente este conjunto de transferencias también tienen que reordenarse, porque está claro que hay que focalizar
¿no es cierto?, el pago, el uso de estas transferencias, porque no se puede seguir otorgando transferencias, ¿no es cierto?, a segmentos de la población que en muchos casos no los necesitan, de manera tal que hay que revisar. En síntesis, creo que en un futuro probablemente, ojalá no muy lejano, hay que iniciar un proceso de reordenamiento de la economía que probablemente no sea tan duro como el que iniciamos con el 21060 en agosto de 1985, que estaba diseñado para superar un contexto de hiperinflación, etcétera, ¿no es cierto? Aunque muchos de esos elementos están presentes ahora, pero es igual complicado. Hemos estado conversando con los coautores del libro El socialismo del siglo XXI tras el boom de los commodities, editado por la Fundación Konrad Adenauer de Alemania y Corporación de Estudios para el Desarrollo de Ecuador. Gracias por haber estado en Contraviento y Marea, Asdrúbal Oliveros, de Venezuela. No, gracias a ustedes por la invitación. Gracias también por habernos acompañado Felipe Hurtado, que viene del Ecuador. Muchas gracias por la invitación. José Hidalgo Pallares, quien también nos ha acompañado en este análisis. Muchas gracias, Enrique. Y Napoleón Pacheco, que suele ser una persona convocada por los medios en Bolivia para dar a conocer estas verdades poco agradables desde el punto de vista plurinacional. Gracias por la invitación. Hacemos una pausa y enseguida continuamos en Contraviento y Marea.